ella no tiene documentos, no puede pasar en el médico. Cuando venimos al guardia del Comar dice, nosotros no podemos ayudarnos en nada, tienen que tomar la fila. Hacemos la fila, cuando llegamos adentro, su cita lo pregunta. Si no tiene cita, nada le puede ayudar. Ayer que te hablaron de Comar, ¿qué te dijeron? ¿Por qué no procedían? Porque cuando venimos al Comar, ellos dicen, si no tenía cita, no puede pasamos. Eso lo ha dicho del médico. Pero ayer cuando me llaman, el Comar me ha dicho que su cita fue rechazada, porque nosotros estamos mejorando su sistema. Y ahí, Por mejorar su sistema que retrasan. sí, porque hay mucha gente dice que inscriben en el Comar. Yo dije, no, pero eso es una cosa como desesperaban. Pablo não devant Comar lá pela manifestação. 5 días, 5 meses sin trabajo, sin casa, sin donde dormir. Esa es una cosa como horrible, una vida horrible para uno. No, 2 meses más, ese es muy complicado para nosotros, porque 2 meses más cuando vienen, todo. No hay donde dormir, no hay comida, eso es malo. No, el médico, no hay médico, sin papel no se puede ir al hospital. Sí, por eso yo no puedo dormir con ella en la calle, porque está con la guata grande y ahí es una mala situación, porque si el niño nació en la calle, eso puede dar un problema para el niño. Que la embarazada y no puede dormir en la calle, y no puede pasar hambre, sin trabajo, ¿cómo va a comprar? Y eso, y además cuando se irá ahí, se pone un médico ahí, un hospital móvil, y tú tienes que comprar los medicamentos, y no hay nada de ayuda, nada de ayuda. ¿No les dan medicamentos aquí? ¿Cómo? En la unidad móvil no les dan medicamentos. A veces hay medicamentos, pero a veces te dicen, anda a comprar no se puede comer, porque no hay ayuda. Porque si no estás trabajando, ¿cómo vas a comprar? ¿Cómo vas a comer? Y vas a dormir en la calle. Y eso es muy nosotros tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a todo. Pero aquí está, no dejarnos ir, pero haz algo, ayúdanos. No hay problema, porque todo el mundo... Un condón sale 50 pesos, eso no puede ser. Vous êtes trop cher. La puta 200, la vida es caro. Pablo que não devant Comar lá pela manifestação, greve. On a manifesté pour un document pour y aller dans la frontière. Après le problème devant Comar. Le live, où est-il jeune? Non, Le live, non, ça qui vient de passer, il n'y a pas même ça passer. On fait un message, vous en passez? Non, un message m'a fait passer, vous êtes trop cher, 200 personnes, imaginez bien besoin. Si je fais 2 semaines là-bas. Chaque jour ou bien chaque 2 jours pour aller? À l'aise, mon cher. Il va descendre 20 personnes. 20 personnes au moins, exactement. Un petit boîte capote pour acheter moi bien cher. Mon cher, 50 personnes. 50 personnes. Vous va acheter boîte là-bas, mon cher, soit acheter boîte capote, mon cher, millionnaire. Millionnaire. 50 personnes, mon cher. T'as pas tout là-bas, il est compliqué.
là pour autorité par nous, qui a aidé nous ici, il y a une ambassade. Imagine même un petit bagne, on paye 10 personnes pour le caca. Ça va bien faire. 10 personnes. Ça va bien faire. Et puis si vous faites appel tendant, il n'y a pas appel pour sortir. Il n'y a pas appel pour sortir parce que vous servir l'autre. Mayo toi dit. Comment c'est caca, oui, c'est caca sur place. On va gagner l'espagnol. Si vous faites l'immédiat, on va même tout le monde parler espagnol, on va parler espagnol là, ou petit caca là. On va faire Facebook bateau. Il est macron, mais dans des frères.